Oruga. Lo primero que notó la conciencia de Subaru fue el sonido de agua que goteaba. Las gotas caían a un ritmo regular, cada golpe que retumbaba en la silenciosa habitación guiaba la conciencia de Subaru poco a poco hacia la sobriedad. Su inactivo cerebro reiniciaba su función. Sus nervios completaron su impulso inicial, dando la sensación de que la sangre volvía a circular por su cuerpo. En ese momento, intentó sacudirse, gemir, y levantarse a sí mismo. Pero no lo logró. Sus miembros no escuchaban sus órdenes de levantarse. La única acción permitida para él era restregar su cara contra el frío suelo. Él intentó confiar en sus retornados sentidos para inspeccionar los alrededores, pero encontró su visión completamente envuelta por la oscuridad. Mis dos ojos no funcionan. Aquella respuesta llegó rápido, pero antes de que pudiera temblar ante tal conclusión, notó la fuerte presión cubriendo sus ojos y descartó la teoría. Juzgando de inmediato que aparentemente había sido vendado, tardíamente notó la extrañeza de su condición. No era que sus ojos no funcionaran, sino que habían sido cubiertos. Su inhabilidad para moverse se debía a la misma razón. Sus manos y pies estaban atados firmemente. Sintiendo algún tipo de delgada cuerda en sus muñecas y tobillos, sus manos estaban atadas a su espalda. Incluso luchar para intentar escapar de sus ataduras podría ser un considerable esfuerzo. Subaru Kuke Pass. Afortunadamente no había sido amordazado y su voz salía normalmente. Pero con sus manos y pies literalmente atados, todo lo que podía usar era su boca. Subaru dudaba de que, quien fuera que lo hubiera puesto en esta condición, fuera lo suficientemente amistoso como para mantener una conversación con él. El terror atravesó directamente la incomprensibilidad de su estado y la completa falta de información de sus alrededores. Aún albergando este revoltijo de sentimientos, Subaru calmó su respiración y se forzó a sí mismo a pensar. Organizó su estado actual. Ojos cubiertos. Extremidades atadas. Era incapaz de escapar. Podía hablar. ¿Debería gritar por ayuda? Esto solo alertaría a su captor. ¿Había algo cerca para escapar de sus ataduras? Arrastrarse para buscar sería arduo. Además, un constante dolor a la derecha de su cabeza empeoró en el segundo en el que se enfocó en él. Subaru, mi cabeza, me duele. Pero al reconocer el dolor en su cabeza, Subaru recordó el destino que encontró justo antes de perder la consciencia. Él regresó de la muerte, salió de la tumba y fue donde Rosual para presionarlo con nuevos hechos y conjeturas. Estalló en cólera ante la imperdonable frase del payaso, y Garfield, quien había estado observando a escondidas, hizo que se le apagaran las luces. No, incluso que se le apagaran las luces no era una frase suficiente para expresar el sobrecogedor poder que lo había forzado a caer. Un simple y leve golpe de Garfield había aplastado su cabeza. Subaru había pensado que se había sumergido en la muerte. Además, Subaru, si hubiese muerto, ahora debería estar en el post-retorno por muerte, pero, de haber sido así, lo correcto sería que su punto de guardado fuera la tumba después de finalizar la prueba. El retorno por muerte debería haberlo regresado de vuelta a aquel lugar que había dejado hace solo apenas una hora, antes de que él se dirigiera a la habitación de Rosual. Encontrarse en tales condiciones de abducción y confinamiento no era algo que le hubiera ocurrido según los recuerdos de Subaru, a excepción de aquella vez en la que había volteado la mesa de café mientras imitaba algo que vio en un anime y su padre se enojó en serio, encerrándolo en el ático como castigo. Ese era un recuerdo de antes de que él entrara en la escuela primaria, y Subaru dudaba bastante de que retorno por muerte lo hubiese devuelto tan atrás. Así que, si el punto de guardado no había cambiado, una posibilidad era que haya sido atado nada más regresar de la muerte. Pero eso sería imposible, así que la única conclusión era: Subaru yo no morí. Tomando en cuenta su cabeza adolorida, y sus actuales circunstancias. Se dio cuenta de que había cometido un acto de insuperable violencia hacia Rosual. Y, considerando ese punto, que él fuera tratado así era lo moralmente correcto. Aunque emocionalmente no estaba de acuerdo con esto. Parece que por fin te has dado cuenta de la situación en la que estás. Subaru escuchó una voz que venía desde arriba. Elevó su cabeza y, aunque se encontraba cegado, la giró hacia la probable dirección de la voz. Consciente del tono y de la pronunciación de quien lo dijo, Subaru Garfield. Garfield, le has atinado a mi nombre también. Parece que tu cerebro está funcionando como se debe, lo que es un alivio. Parece que golpeé un pelín fuerte, ¿sabes? Así que perdón. Su tono no era de disculpa. Garfield, ¿quién lo hubiera pensado? Tan solo quería darte un topón y, en cambio, saliste volando. Nunca imaginé que terminarías a las puertas de la muerte tan fácilmente.
Escuché que eras el caballero de Emilia-sama, así que pensé que podrías aguantar algo como eso. Subaru, lamento no cumplir con tus expectativas. Verás, mi tipo de personaje es más bien de cerebro que de músculo. ¿Dónde estamos? Bromeando en respuesta a esa línea más bien humillante de Garfield, Subaru entró en el tema principal. Garfield exhaló por la nariz. Garfield, relájate. Todavía estás en el santuario, aunque obviamente no estamos ni en la catedral, ni en la tumba, ni en la casa donde acomodamos a los visitantes. Subaru, no me digas que esto es una celda que ya tenías preparada. Dicen que es mejor prevenir que curar, pero si ya tenías un edificio como este construido honestamente, Garfield, si tienes algún problema entonces quéjate con quien la construyó. Después de todo, si quieres quejarte, por lo visto puedes hacerlo directamente. Fue lo que dijo Garfield, insatisfecho y bastante incómodo. Subaru arrugó la cara, sintiendo algo en las palabras de Garfield que hablaba de él. Subaru. Directamente, ¿qué significa exactamente? Garfield, no te hagas el que no sabes nada cuando estás cubierto del apestoso olor de la bruja. Obviamente se encontraron al interior de la tumba, si no, ¿cómo explicas todo ese hedor que desprendes tan repentinamente? Subaru, nos encontramos en la tumba. Algo de lo que decía Garfield le molestaba. Tumba. Prueba. Alguien que él encontró allí. Un vacío. Él se separó de sus padres en la prueba, y al final fue hacia el vacío edificio de la escuela, donde Subaru, la bruja. Él había tenido un encuentro con Echidna, la bruja de la codicia. Siguiendo su inquietud y llenando este déficit, la existencia de Echidna retornó de nuevo al cerebro de Subaru. Ya que él había experimentado esta sensación también en el último bucle, el punto central era que él la había olvidado de nuevo. Parecía que era el resultado de una de esas condiciones o lo que sea que ella le había conferido en su primer encuentro, pero lo que sorprendía a Subaru era que ni siquiera Retorno por Muerte podía superarla. Aunque Retorno por Muerte le permitía conservar sus recuerdos, este no poseía ninguna contramedida ante una directa interferencia en su memoria. Significaba que cada vez que Subaru regresara de la muerte, él olvidaría todo sobre Echidna, y tendría que volver a empezar sin poder recordarla. Subaru, entonces, ¿podría ser esto lo que dijo Rosua al que olvidé? Era una conclusión un poco precipitada y, aunque recordara a Echidna, Subaru no podía pensar en nada durante sus conversaciones con ella que le ayudara a superar el actual punto muerto en que se encontraba. Algo que Rosua aparentemente quería que Subaru recordara, tomando en cuenta el tono de su voz, podría hacer que Rosua revelara sus ilegibles pero verdaderos sentimientos. Aunque en realidad esto solo importaba si el evangelio perfecto que él poseía estuviera en lo correcto. Garfield, que guardes silencio tan repentinamente significa que te sientes culpable o que se te ha ocurrido algo. Subaru, no soy una chica de secundaria que se muera si no está hablando, así que a veces me gusta reflexionar un poco sobre una o dos cosas antes de hablar. Aunque pensándolo bien, una o dos cosas no es suficiente para describir todo aquello con lo que tengo que lidiar. Había muchas cosas por resolver. Subaru solo no tenía suficientes neuronas para esto. Estaba Emilia. Estaba Rem. Estaba Beatrice. Listar los nombres de estas mujeres hacía que Subaru quisiera golpear las circunstancias en las que se encontraba, pero también estaba el santuario, estaba Elsa, las verdaderas intenciones de Rosua, los evangelios. Y, Subaru, estaba Garfield. La persuasión y la asistencia de Garfield era una pieza indispensable y necesaria en los planes mentales de Subaru para salvar la mansión. Subaru probablemente no podría preparar ningún poder de combate mayor que Garfield para repeler a Elsa. El que Subaru confiara en Garfield para la pelea contra Elsa era porque, con sus ojos y con su cabeza, Subaru había empezado a apreciar la fuerza de Garfield. Subaru, si recuerdo bien, creo que fui golpeado y pateado y mi cabeza fue destruida por ti, pero, ¿qué pasó ahí? Garfield, te tomó bastante blabla para por fin llegar al tema en cuestión. Decir que tu cabeza fue destruida es demasiado. A lo sumo se hundió un poquito. Si te hubiésemos dejado tal cual, probablemente habrías muerto, así que tuviste que ser sanado. ¿Subaru sanado? ¿Por quién? Garfield, ¿crees que hay alguien más por aquí, además de mi asombroso ser, que pudiera hacer algo como eso? El tono de Garfield traía cierto orgullo, y Subaru quedó atónito y en silencio. Él no había pensado que el bruto e imponente de Garfield hubiera estudiado magia sanadora. Aún atado, Subaru se revolvió un poco para acomodarse. Subaru, mi cabeza aún tiene su forma normal y no es un cubo o una pirámide, ¿cierto? Garfield, si tantas dudas tienes, la próxima vez que tu cabeza sea machacada debería darle una forma en la que tengas que sostenerla constantemente con tus manos.
Garfield dio un sorpresivo suspiro. Subaru al menos confirmó que no se encontraba en riesgo de muerte. Subaru, ya que fuiste tú quien me golpeó, se siente mal agradecerte por la curación, pero exactamente ¿cuál es tu objetivo haciendo esto? Garfield, bueno, ¿cuál crees tú que fue mi objetivo? Subaru, viendo cómo estaba la situación desde tu perspectiva, noquearme allí fue la decisión adecuada, así que no me quejaré sobre eso. Definitivamente perdí la razón en ese momento, así que me alegra que me detuvieras. Al final, la montaña de cosas que tengo guardadas en la cabeza me terminaron pasando la cuenta. Garfield, esa es una forma de pensar bastante complicada. De todas formas, por mucho que me gustaría romper esa cara presumida suya, solo le estaría causando problemas a la abuela y a los demás. Parecía que Garfield compartía los sentimientos de Subaru por el payaso. Pero ambos, Garfield y Subaru, dependían mucho de él como para darle rienda suelta a esa emoción. Para Subaru él era su patrón, y para Garfield él era un necesario lord. Pero el que Garfield mencionara a Lewis y a los otros residentes del santuario se sentía increíblemente distinto a él. Esto parecía respaldar el juicio de Frederica de su pequeño hermano menor Garfield. Y después de todo, la razón por la que se quedó en el santuario, en lugar de irse con ella, fue en consideración a los sentimientos de los residentes. Subaru, Lewis-san y los demás son importantes, y la presencia de Roswell es indispensable para proteger su sustento. Pero si además de ellos no estuvieras tú por aquí, este santuario y sus residentes, incapaces de salir al exterior, no podrían mantener su estilo de vida. Garfield, deja de imaginarte cosas embarazosas con esa cara de sábelo todo. ¿Quién se iba a quedar en un lugar como este por una razón tan sentimental como esa? La única razón por la que mi asombroso ser se encuentra en este lugar, es porque no puedo salir de él. Subaru, tú no puedes salir, a pesar de que tu hermana de sangre sí pudo, Garf. Nueva información fresca del último bucle. Enfatizando esa frase con ese Garf, Subaru se las arregló para echar un vistazo a la actitud de Garfield. Pero la reacción de Garfield llegó con una severidad que trascendió la imaginación de Subaru. El viento silbó, y al instante siguiente un increíble boom resonó al lado de la cabeza de Subaru. El desgarrador ruido reverberó, y antes de que el cerebro de Subaru pudiera notar que era Garfield pisando a una increíble velocidad, el suelo se fracturó y la forma de la habitación cambió. El suelo se curvó hacia arriba, y Subaru chilló cuando la onda expansiva lo mandó a volar. Él cayó sobre el duro suelo, golpeándose contra la pared, deteniéndose de forma abrupta. Su cerebro se sacudió, el golpe en su espalda sacó el aire de sus pulmones, su ya golpeada cabeza emitió un intenso dolor. Subaru tosió mientras que su saliva se escapaba por los bordes de su boca. Garfield, ¿quién diablos te dijo eso, pedazo de mierda? Maldita Frederica que va por ahí contando lo que le da la gana. No, ella no te lo hubiese dicho, después de todo hace tiempo que rompimos nuestros lazos fraternales cuando nos despedimos. Subaru, no puedes negar la sangre en tus venas con una frase. Garfield, lo que estoy diciendo es que no tiene sentido que me vengas con esas justo ahora. Si ibas a encararme con un tema como ese, estoy seguro de que habían mejores momentos para hacerlo. Garfield puso a andar su desagradable aguda intuición. Como si supiera cosas que Subaru no conocía, mientras él no estaba viendo. Las ideas de Garfield no estaban mal, de hecho, eran perfectas, pero el camino de pensamiento usado para llegar a ellas era excesivamente directo. Era como si él poseyera una anormal gran percepción, o dicho de otra forma, una guía de pensamiento. Subaru, no, ¿en serio? Tú, también. En el instante en el que Subaru pensó en esa posibilidad, él fue incapaz de ocultar su temblorosa voz. La réplica fue un escalofriante silencio. Fueron en verdad unos pocos segundos, pero para Subaru fue equivalente a una eternidad. No había respuesta. ¿Por qué no estaba hablando? La pregunta de Subaru fue considerablemente ambigua. Lo normal sería que él dijera, no lo entiendo, y enviara a devorar a Subaru con una patada. Si fuera esa el tipo de precipitada reacción, Subaru aún podría aferrarse a algo. Pero, Garfield, yo también. Dices. Pasos. El sonido de los zapatos de Garfield contra el duro suelo que se aproximaba directamente hacia el lado de Subaru. Pudiendo adivinar que Garfield se había arrodillado justo al lado de él. Subaru elevó la cabeza, quedando con su rostro a centímetros del de Garfield, quien exponía sus colmillos. Garfield, ¿por qué crees eso? Subaru, deja de hablar de una forma que aumenta mi mal presentimiento. Se supone que dije algo sin sentido, ¿cierto? Tú podrías amable y gentilmente, por favor, negarlo, ¿verdad? Garfield, parece como si fueras a llorar. La respuesta de Garfield solo elevó el pánico de Subaru, sus profundos pensamientos ya hechos un revoltijo desastre.
Él quería que Garfield, con su excesiva buena voluntad, lo negara. Pero la respuesta que Subaru obtuvo estaba confirmando significativamente el presentimiento en su corazón. Él había descubierto que Beatrice y Roswell, personas aliadas de su facción, poseían evangelios. Tanto como concernía a Subaru, el que un tercer personaje apareciera con uno no sería extraño. Subaru entonces. Tú también sabes. Garfield. Ah, así que eso se trataba. Me pregunto cuándo te diste cuenta. Subaru. Garfield dio un apático suspiro. Garfield pareces sorprendido, pero en realidad no es tan extraño. Mi asombroso ser ha sido un habitante del santuario desde siempre, así que con Roswell nos conocemos desde hace mucho tiempo. Obviamente la oportunidad ha existido. Subaru pero tú supuestamente odias a la bruja. La odias tanto que incluso sueles reaccionar exageradamente pero, Garfield sí, la odio. Odio a la bruja. No confío en su apestosa persona, y esa semibruja de Emilia Samak tampoco es un placer para mi vista. Pero, ¿sabes? No creo que lo que esa cosa dice sea mentira. Por lo menos, sabía lo que mi asombroso ser quería saber. Subaru, lo que tú querías saber. Garfield. No tengo ninguna razón para decírtelo. ¿Por qué no lo averiguas por ti mismo? Aunque no tendrás ninguna oportunidad de hacerlo. Escupió Garfield, quien se puso de pie, tomó distancia de Subaru, y colocó su mano en la salida de la celda. La puerta de madera crujió. Subaru. Espera. ¿Qué pasará conmigo? O mejor dicho, ¿qué está pasando conmigo? Garfield, definitivamente han sido blandos contigo luego de intentar matar a Roswell. Por ahora te quedarás atado y confinado, por lo menos hasta que salgan los resultados. Confinamiento. Era una palabra que él había escuchado solo algunos días atrás. Y de la propia boca de Roswell. Que la violencia de Subaru hacia él, que supuestamente estaba en confinamiento, lo hubiera hecho caer en las mismas circunstancias que Roswell, era excesivamente irónico. Garfield resopló. Garfield, tendrás comida por la mañana y en las tardes, así que no intentes nada raro. Mi asombroso ser tomará el papel de tu cuidador a la perfección, ¿sabes? Subaru, eso es un poco preocupante. Hasta ahora de cuidador no has tenido nada. De todos modos, ¿resultados? ¿Dijiste resultados? ¿Qué resultados? ¿Qué es lo que estás esperando? Garfield, ¿no es eso obvio? Me refiero a los resultados de la prueba de Emilia Sama. Cuando se enteró de lo que habías hecho, con tal de redimirte, se ha vuelto bastante empeñosa. Garfield abandonó la habitación, dejando a Subaru hundirse en sus pensamientos. Las palabras que Garfield le había dejado no salían de su cabeza. Parecía que Emilia se había determinado a sí misma, desafiando la prueba para limpiar el nombre de Subaru. Al parecer, el razonamiento de ella era que, si el santuario es liberado, este logro será capaz de limpiar el escándalo que Subaru había cometido. Era una manera de pensar muy de Emilia, y completamente indudable para Subaru. Subaru, pero, en ese momento, incluso enfurecido, Subaru estuvo aplastando sinceramente el cuello de Roswell. Sus manos sujetaban un cuello humano, su considerable agarre obstruía su garganta, todo mientras usaba su fuerza para romper sus huesos o cortar su respiración. Incluso con sus brazos atados detrás de su espalda, Subaru podía decir que sus dedos temblaban. Si él fuera a olvidar su rabia de ese momento, todo lo que quedaba en sus manos era la estela de un calor oscuro, que había sido usado para amenazar la vida de otra persona. Las náuseas se elevaron desde su estómago vacío. Y considerando que su objetivo había sido una persona familiar, eso solo lo empeoraba. Subaru, yo, ya no sé nada. ¿En quién confiar, qué pensar, cómo actuar, nada? ¿Cuál era la posición de Beatrice? ¿Qué hacía con ese evangelio? ¿Qué significado tenía todo ese tiempo que habían pasado juntos? ¿Qué era lo que pensaba Roswell? ¿Qué era su perfecto evangelio? ¿Qué era lo que él deseaba que Subaru recordara? ¿Cuál era el verdadero significado detrás de su inexplicable posición? ¿Qué hacer para que Emilia supere la prueba? No, ¿qué hacer para que ella enfrente la prueba de manera correcta en primer lugar? Él ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Cuáles eran las intenciones de Garfield? ¿Y acaso él poseía un evangelio? Sin su cooperación vencer a Elsa era imposible. Su relación empeoraba con cada retorno por muerte. ¿Qué es lo que podía hacer para llevarlo a la mansión? ¿Qué debía hacer frente al ataque de Elsa, repeler o evacuar? ¿Por qué el momento del ataque había cambiado entre el primer y el segundo bucle? ¿Por qué esa asesina conocía acerca de una ruta de escape que no debería conocer? ¿Quién era el empleador de Elsa? ¿Qué era necesario para repelerla? Él nunca podría perdonarla. Por Emilia. Por Petra.
Entonces, ¿cuál era el propósito y el origen del santuario? ¿Cuál era la esencia de las pruebas restantes? ¿Y por qué existían las pruebas? ¿Cuáles eran los objetivos de Echidna? ¿Y qué hacer para encontrarse con ella de nuevo? ¿Qué pasó en el último bucle en el despoblado santuario? Y en ese instante final, ¿qué fue lo que había matado y devorado a Subaru? Subaru, no tengo ni una sola respuesta. Dándole vueltas, vueltas y más vueltas en su cabeza, interminables problemas sin solución emergían. Con sus párpados cubiertos y su visión sellada, cualquier persona incapaz de registrar el mundo a su alrededor no encontraría a nadie a quien hacerle sus preguntas más que a sí mismo. Siendo que el interior de Subaru estaba lleno solo con misterios y dudas, actualmente se encontraba en un punto muerto. Lo que atormentaba a Subaru no eran sus dudas sin respuesta, sino la impotencia y el lento movimiento de las horas que él gastaba sumergido en sus pensamientos. Con sus ojos cubiertos, él no podía estar seguro, pero Subaru sentía que era altamente probable que ya hubiera pasado un día desde la noche en la que estranguló a Roswaal. Subaru supuso que él había sido encerrado en un edificio oculto en el bosque. Incluso tomando en consideración la ausencia de una fuente de luz, la frialdad del lugar se incrementó. Inevitablemente tenía que pensar que, comparado con las temperaturas del mediodía que había experimentado hasta ahora, este lugar era especialmente frío, lo que probablemente significaba que ya era de noche, después del atardecer. Si él asumía que ya era de noche, entonces significaba que, al menos, un día completo había pasado. Natsuki Subaru había sufrido múltiples heridas, cortes y moretones desde que fue convocado a este mundo paralelo. Su cuerpo aún recordaba la experiencia de ser curado, de acuerdo con la severidad de sus heridas. Al juicio de Subaru, tener la mitad de su cabeza aplastada, o dicho de otra manera partida por la mitad, era evidentemente una herida letal. Que su vida fuera salvada sin Ferris solo podía ser llamado honestamente un milagro. Garfield era extremadamente habilidoso entonces. Este mundo era fundamentalmente uno en el cual, si el paciente no estaba muerto, la mayoría de las heridas podían ser curadas dependiendo de la competencia del practicante de la curación. Naturalmente, entre más graves eran las heridas, más trabajo tomaba curarlas. La estamina era necesaria para curar heridas y fatiga. Tomando estos puntos en consideración, las heridas de Subaru en esta ocasión francamente no se sentían como si hubiesen sido curadas en el lapso de solo algunas horas, o mejor dicho, en la misma noche del ataque. Era más que probable que ya hubiera pasado una noche. Pero lo que soportaba su especulación más que nada era: Subaru, tengo hambre. El gruñido de su estómago, todo este tiempo sin recibir nada, reafirmó su existencia. El paso del tiempo, sin saber las horas que llevaba, desgastaban la mente de Subaru. Confinado sin ningún cambio, siendo dejado indefinidamente en una celda, el tiempo continuaba. Subaru había intentado medir el tiempo contando los segundos de los frecuentes vacíos, pero su conteo comenzó a errar incluso en el período de una hora, y finalmente sucumbió a la resignación. ¿Qué podría hacer incluso si conocía la hora? Además, Subaru probablemente es demasiado tarde. 6 veces le habían llevado comida a Subaru. Si tomaba en cuenta que las comidas se las llevaban durante la mañana y por las tardes, 2 veces al día, eso significaba que ya habían pasado 3 días. 3 días desde que Subaru despertó. Significaba un momento después del 5.º día de su arribo al santuario. Si hubiese salido del santuario esta mañana para llegar a la mansión, posiblemente habría llegado al límite del presunto momento del ataque de Elsa. Pero ahora que la mañana se había terminado, había perdido la fecha límite. Subaru había perdido el norte desde el primer momento de este bucle. No importaba lo mucho que se lamentara por su ataque a Roswaal, el arrepentimiento no terminaba. Si él no le hubiera dado rienda suelta a sus emociones, podría haber ganado más confianza con Roswaal, y más importante, no habría empeorado su relación con Garfield, ni hubiera terminado preso. El resultado de haberse dejado llevar por el calor del momento, le había dejado atado y confinado con la apariencia de una oruga. Incapaz de lograr ni una sola cosa de las que debía hacer, sin ver los rostros de las personas que él pensaba proteger, exponiendo su fealdad y terror ante el tiempo que se aproximaba. Subaru ya se había rendido en este intento. Subaru. Seguro que lo arruiné esta vez. Debido al error de Subaru, había perdido los medios para prevenir la tragedia en la mansión. Eso significaba que la supervivencia de las 4 en la mansión no tenía ninguna esperanza. Ren, Petra, Frederica, Beatrice. Subaru a sabiendas las dejaría morir, a pesar de haber gritado y reprochado a Roswaal exactamente por la misma razón. Subaru, soy basura, maldita sea, solo debería morir. Él quería solamente morir.
Si no había cambiado el punto de guardado, y podía reiniciar, Subaru podría regresar aquella noche, y lo intentaría de nuevo. Eso no cambiaría el hecho de que seguía sin ninguna pista de dónde comenzar, pero era infinitamente preferible a esta abismal desgracia. Infinitamente preferible era la posibilidad de ser capaz de hacer algo. Él tenía que hacerlo. Subaru, si no lo hago, entonces ¿con qué propósito? Mordió su lengua en ese entonces, aceptando rendirse, decidido a provocar su final. Salvar la mansión era imposible. Juzgando que aquella vez la muerte era inevitable, Subaru inmediatamente se suicidó y regresó de la muerte. Aunque al final, eso no pasó. Verdaderamente la situación era la peor, y continuar viviendo era para Subaru equivalente a esperar por un futuro vacío y sin significado. Él debía apostar por el retorno por muerte, rebobinar el mundo, y esforzarse en conseguir la victoria del futuro óptimo. Pero, Subaru regresaría sin saber nada, y en el mismo punto de partida. Y al final, ¿qué había pasado en el santuario mientras Subaru se había ido? ¿Qué podría haber pasado en el santuario después del sexto día? Eso era lo único que él deseaba confirmar. Era debido a este propósito que Subaru había cerrado la boca, impidiendo que sus molares mordieran. Había tragado sus arrepentimientos hacia Roswell, sin rendirse de este intento. Si ahora era el quinto día, algo debería ocurrir mañana. Durante este período de 3 días, solo Garfield y un cuidador habían visitado la celda. Subaru no comprendía la disposición del cuidador, completamente en silencio como si siguiera las instrucciones de Garfield. Pero como él había limpiado el inmóvil cuerpo de Subaru y lo había alimentado, supuso que tal vez era una mujer. En un entorno en el que cada movimiento suyo era vigilado, Subaru no tenía tiempo para investigar. Sin embargo, este lugar era un lugar que Emilia, abocada en ayudar a Subaru, no había podido encontrar. Esta era, probablemente, una locación secreta de Garfield y su ayudante, un lugar difícil de descubrir, y desde el cual era muy difícil para Subaru enviar un SOS. A pesar de todo, dado que Garfield y Roswell habían decidido entre ellos que Subaru se quedara confinado, intentarlo furtivamente sería inútil después de todo. Subaru, si Emilia puede superar la prueba por el deseo de ayudarme, eso sería más que excelente, pero si la situación fuera al revés, Subaru podría decir con confianza que él superaría la prueba por el bien de Emilia. Pero no podía imaginar ninguna visión de Emilia superando la prueba por el bien de Subaru. Él dudaba de que su existencia le brindara a ella la motivación que requería. Ese fue el pensamiento de un excesivamente subvalorado Subaru. Aunque en realidad, que no llegaran noticias repentinas significaba que, idéntico a los bucles anteriores, Emilia era incapaz de superar su pasado, no importaba cuántas veces ella lo intentara. Significaba que, la situación en la mansión, en el santuario, con Subaru y con Emilia, estaba estancada en un punto muerto, el mismo reporte que Garfield le había gritado a Subaru. La misma cosa. Subaru, sí, yo. Tenía que hacer algo. Emilia, la mansión, el santuario, cada problema que había surgido. Con este método, con la única arma que le había sido concedida a su cuerpo, él podría superarlos todos. Una silenciosa determinación. Su terquedad para no rendirse, era la única cosa que hacía que Subaru siguiera adelante. Esas eran las conclusiones que había alcanzado, repetidamente, durante este largo período de pensamientos. Asintiendo con el corazón a lo que ya había descubierto más veces de lo que sus dedos podían contar, Subaru esperó. Fue después de que él sintiera la sensación de que su dormido cuerpo estaba siendo sacudido, que la situación empezó a cambiar. Subaru. Su hombro fue tomado por alguien y su cuerpo fue enderezado, Subaru regresó del poco profundo sueño a la realidad. Signos de saliva en su boca. Él no podía usar las manos, así que se limpió con el hombro. Era una acción algo agotadora, pero ya se había acostumbrado a ella. Limpiando su boca húmeda, Subaru, ¿quién es? Su voz ronca era el resultado de despertarse y de haber gritado hasta lastimar su garganta. Seguir gritando garantizaba romper su garganta. El que fuera capaz de medio ignorar el sangriento dolor no era algo de lo cual podía enorgullecerse. La persona que despertó a Subaru dio un corto suspiro. ¿Y? Lamento esto en medio de tu siesta, pero ¿podrías moverte, Natsuki-san? ¿Subaru Au? La voz que respondió no era la de alguien que Subaru hubiera anticipado, por lo que no pudo evitar hacer un estúpido sonido en respuesta. Tal vez confundiendo la sorpresa de Subaru con somnolencia, la otra persona tranquilamente dijo, «Oh, cielos», golpeando ligeramente la mejilla de Subaru con su palma. Crucé un peligroso puente para venir hasta aquí a ayudarte, así que por favor despiértate. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría terminar aquí.
dijo él, mientras cortaba las ataduras de las manos y pies de Subaru con un cuchillo. Confirmando la sensación de que sus manos y pies estaban libres, Subaru violentamente se quitó la venda. Uau, tus manos, tus pies, incluso tus ojos se ven adoloridos. En el centro de la nublada visión de Subaru y con una expresión inquieta, se encontraba la borrosa apariencia de un hombre. Se trataba de un personaje que había venido aquí sin ninguna razón discernible. Inesperadamente había entrado en escena Otto Suen. Gracias a Traducciones y Seca.